Se caracterizan también porque están hechos al óleo y no tienen una base de preparación. Las pinturas generalmente, bueno, la mayoría de las veces siempre están realizadas sobre un soporte, como ustedes conocen, ¿no? Que puede ser una tela, puede ser un pedazo de madera, etcétera. Esa tela o esa madera, para recibir lo que es la pintura, necesita de una capa. ¿Por qué? Porque si no, la pintura no se agarra a la tela o a la madera, por ejemplo. La tela pues tiene numerosos tejidos, numerosos hoyitos. Si yo pinto sobre eso, además de que se ve burdo mi pintura, pues se cae, o sea, no hay un anclaje. En el caso de la madera, pues es lo mismo, ¿no? La madera tiene además de un comportamiento en el cual se mueve mucho, se hincha, se deshincha según la humedad y la temperatura, y entonces sí se necesita de una capa amortiguante que me permita que lo que es mi capa pictórica se quede, se adhiera bien a mi superficie. Entonces, en el caso de los exvotos, pues eso es un enorme problema de conservación. ¿Por qué? Porque no tenemos esa capa. Esa capa intermedia entre el soporte y la pintura no existe. Es decir, la pintura, la capa pictórica está adherida al metal. Y eso es un problema, por ejemplo, en deterioros que encontramos acerca de cuando una pintura se oxida y empieza un proceso de oxidación que es como, si hiciéramos una metáfora con alguna enfermedad, es un tipo de cáncer que se va comiendo el metal. Entonces esta oxidación se va pasando, de hecho, abajo de la capa pictórica, y luego tenemos grandes problemas de desprendimiento en la capa pictórica. Entonces, bueno, estas son, digamos, como las características formales. Son de pequeño tamaño, van generalmente del tamaño de una hoja carta a una doble carta, más o menos el tamañito. Y bueno, pues obviamente quien hace la pintura no es un pintor académico, es un pintor del pueblo también, es un pintor que, bueno, a lo mejor tiene cierta habilidad en la pintura, pero bueno, no vemos, por ejemplo, grandes volúmenes, no vemos grandes efectos de luz, pero lo que sí podemos ver es que maneja unos planos dimensionales pues bastante chistosos, o sea, casi no hay profundidad, etcétera, ¿no? Estas son las características formales de estos exvotos. Pero bueno, ahora vámonos a las características espirituales. ¿Qué es lo que estamos viendo en estos exvotos? Al hablar sobre espiritualidad tenemos que ser conscientes, como les dije, o sea, tener esa sensibilidad, aunque vayamos a un museo, aunque no esté en un contexto religioso, o cuando nos encontremos, por ejemplo, en una casa de antigüedades, en un mercado de pulgas, estos objetos, hay que ser sensibles no solo a que son objetos pues curiosos, que nos están hablando de una historia, que son bonitos, etcétera. No sé, hay que estar conscientes de que en realidad estamos hablando de un testimonio vital, un testimonio que nos está hablando de un milagro verdadero, de algo que pasó, de una persona que sintió, vivió, sufrió como nosotros, que se ha angustiado igual que nosotros, a lo mejor por alguna enfermedad, por algún conflicto, por alguna tribulación. Y lo más maravilloso de estos testimonios es que se quedaron marcados, se dejaron en constancia. ¿En qué? En un artefacto material. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que tener un respeto por estas cosas, porque nos están hablando de personas, de momentos de vida. Son historias de vida, historias que nos están hablando de verdad del testimonio de Dios, en el caso, por ejemplo, de aquí en el santuario, pues de la Virgen de Guadalupe. Eso es muy importante. Estamos hablando de una espiritualidad, como les dije, que nos está contando, es una espiritualidad real, una espiritualidad que se vive. No es una espiritualidad que la vivo yo en el bosque encerrada en un monasterio, no es una espiritualidad real, es una espiritualidad de la gente, de gente como nosotros. Es una espiritualidad que nos está hablando de una cotidianidad, de la gente sencilla, de la gente que no necesariamente, como pudimos ver hace rato con, por ejemplo, con los artistas cuando hablábamos de la Inmaculada Concepción, que nos hablaba el Padre Castillo, es una expresión que no viene de un sentido teológico, sino que viene de de un sentimiento genuino de gratuidad, de devoción, de anhelo. Nos está hablando obviamente de maneras de enfrentarnos al mundo, nos está hablando también finalmente de una espiritualidad que
que tiene que fomentarse en estos aspectos. A lo mejor los momentos culturales o los tipos de expresiones han cambiado, pero yo sí creo importante que sobre todo en las personas que trabajamos para la cultura, que tiene que ver con la cuestión religiosa, es importante que este tipo de devociones sean fomentadas, porque son importantes, que no se pierdan en la inmensidad del mundo que vivimos. Bueno, les voy a hablar un poquito acerca de los exvotos, guadalupanos. Bueno, en los exvotos guadalupanos tenemos estas características. Son intenciones de plegaria dirigidas a la Virgen de Guadalupe como intercesora. Como dijimos hace rato, ella no es el centro del acontecimiento guadalupano, es Cristo, es Dios. Entonces, a través de ella podemos ver que estos milagros fueron cumplidos. Hablan, y eso es lo más bonito del lenguaje. El lenguaje, como les dije, viene de un lenguaje popular, pero a la vez viene de un lenguaje muy bonito, muy tierno, ¿no? Se dirigen a nuestra madrecita en plena confianza e intimidad. Eso es lo importante. Y bueno, pues están llenos de frescura, de mucho candor. Son asimismo, como les dije, testimonios de personas que recibieron fortaleza a través de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, nos están hablando de una ferviente devoción religiosa ante una situación difícil. La devoción a Santa María de Guadalupe, como les dije, es una genuina piedad del culto cristiano que se está viviendo por el oferente, una verdadera experiencia vital expresada en una visión sencilla. Es una experiencia personal de fe y de encuentro con Dios a través de una oración a María, su madre y nuestra madre también, en la que el oferente muestra su propia realidad. Es una espiritualidad de diálogo, de comunicación. Bueno, la religiosidad en estos exvotos es una religiosidad que nos habla de María como el elemento positivo de piedad popular, donde ella y sus misterios pertenecen a la identidad propia de estos pueblos y caracterizan su piedad popular, venerada como Madre Inmaculada de Dios y de los hombres, como reina de nuestros distintos países y del continente entero. Esto según la Conferencia Episcopal de Puebla, de 1979. Y bueno, les voy a hablar un poquito de los exvotos del Museo de la Basílica de Guadalupe. En el Museo de la Basílica de Guadalupe tenemos una colección aproximada de 2.886 exvotos, casi el 70% de toda nuestra colección. Y de esos 2.886 exvotos, tenemos en exhibición 284, es decir, cerca del 10%. Lo que están viendo ahorita es el llamado pasillo de exvotos. Yo espero que ahorita que termine todo este evento, que corran al museo a conocerlo, los que no lo conocen y disfruten de esta sala. Y bueno, la mayoría de ellos son estos exvotos que se hicieron durante el siglo XIX y principios del XX. La mayoría de ellos están hechos sobre hojalata y sobre hierro. Esas son las características. Y todos, ¿cuál creen que sea la característica más común de todos ellos? Pues que todos son exvotos guadalupanos. ¿No? ¿Qué más testimonio queremos, de verdad, del milagro que conlleva lo que es la Virgen de Guadalupe? Entonces, tenemos, por ejemplo, hay varias, también podemos encontrar en varias fuentes escritas acerca de la existencia de estos exvotos sobre la Virgen de Guadalupe. Como curiosidad, por ejemplo, en la novela de Los bandidos del Río Frío, de Manuel Paino. Manuel Paino fue un humanista, un escritor, que nació en 1810 y murió en 1894, o sea, prácticamente vivió durante todo el siglo XIX. Y bueno, en esta novela se narra, hay una parte donde se narra cómo la gente iba a entregar exvotos al Tepeyac. Otro testimonio escrito que encontramos acerca de la realización de estos exvotos, lo encontramos en lo que son las cartas pastorales y los edictos diocesanos, que bueno, en esta época, en el siglo XIX, lo que hacían era promover los cultos surgidos durante el virreinato, que buscaban obviamente instar al pueblo pues a que siguieran practicando novenarios, procesiones
hicieran exvotos, hicieran rezo de ejaculatorias y peregrinaciones. Y bueno, ejemplo de ello, les voy a leer un pedacito de una carta que Rafael Camacho, obispo de Querétaro, escribió en 1885. La Santísima Virgen María de Guadalupe es el recurso que tenemos los mexicanos en todas nuestras desgracias y aflicciones, pues estamos seguros de que con su poderosa intercesión nos alcanzará los bienes y gracias que hemos menester, puesto que estamos bajo la especial protección de la misma Virgen Santísima, sub singulare patrocinio constituti. Por eso, la historia nos enseña que las grandes calamidades nuestros padres apelaron siempre con buen éxito a este recurso supremo. Así lo hicieron en la furiosa peste del año de 1554, así en la terrible inundación de 1629 y así en la otra peste desoladora del año de 1737. Bueno, con esto sí les puedo decir que la práctica de exvotos fue muy constante durante el siglo XIX. Y bueno, desgraciadamente, como les dije, ya empezó a decaer a partir más o menos de los años 90. Generalmente los exvotos que ahora encontramos ya no tienen ese sentido primigenio de agradecimiento y devoción de una persona del pueblo, sino que ahora se hacen en un sentido como curioso, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que se llama Vilchis, que él empezó como retablero y ahora sus exvotos, que no son reales, porque además hablan de cosas así como medias picarescas, medias chistosas, ya tienen otro sentido, ya no son exvotos, porque no están agradeciendo nada, son arte popular, que es diferente, pero el exvoto en sí, eso pues ya está dejando de existir. Vamos a hablar un poquito de unas pinturas que se salen de este contexto, unas obras que tenemos en el museo, pero que también son considerados exvotos. Curiosamente, es extraño pensar ¿por qué no han llegado exvotos a nuestras fechas que pertenezcan hacia el siglo XVIII, o sea, siglo XVIII, siglo XVII, sobre todo en el siglo XVIII, cuando además sabemos que la producción en arte guadalupano pues tuvo un boom, o sea, se hacía mucho, pero exvotos hay pocos. De los exvotos más antiguos que tenemos en el museo, yo les voy a mostrar dos de ellos que en realidad son pinturas, pero son considerados por su significado también exvotos. Esta pintura, que yo digo que además es la estrella del museo, es una pintura muy importante, no sé si ustedes ya la conocen. Se llama El traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la primera ermita y el primer milagro. Está fechado hacia 1653 y está atribuido al taller de José Juárez, que como ustedes saben fue un pintor muy importante durante la época novohispana. Es un relato, bueno, lo que se está narrando en realidad son dos tiempos, ahorita lo voy a explicar un poquito. Nos está narrando el relato que está presente en el Nicalmotecpana, que como ustedes saben fue de Alba Iztlizóchitl, Fernando de Alba Iztlizóchitl, que fue publicada hacia 1649 por el bachiller Luis Lasso de la Vega. Bueno, está, como les dije, narrándonos dos tiempos. Nos está contando cómo se le llama el primer milagro, pero como ustedes saben no fue el primer milagro, en realidad es el segundo, porque el primer milagro pues obviamente es la sanación del tío de Juan Diego, ¿no? Que fue exactamente Juan Bernardino. Entonces aquí podemos estar hablando pues no del primer milagro sino del segundo, pero bueno, así se llama el cuadro. Nos está narrando dos momentos que sucedieron durante el traslado de la imagen milagrosa del Palacio Arzobispal hacia lo que fue la primera ermita, que eso ocurrió cuando en 1533, 2 años después de las apariciones. Entonces, en ese traslado se estaban haciendo unas representaciones de guerras entre, obviamente, contra los chichimecas. O sea, era una representación que se le denominaba mitote y se hacía de una manera festiva, simplemente. Podemos ver, aunque no se vea muy clara en mi fotografía, pero aquí viene la peregrinación, viene la comitiva de eclesiásticos importantes. Aquí se está realizando el mitote con las canoas y durante esa representación uno de los actores de los indígenas es herido de flecha, de hecho es herido de muerte por una de las flechas, porque sí se utilizaban flechas
verdaderas. Entonces, bueno, ocurre un accidente, este segundo plano nos está hablando de ese milagro y entonces llevan a este hombre ante la imagen milagrosa que ya está colocada en la primera ermita y finalmente este hombre resucita gracias a la intercesión de Santa María de Guadalupe. Es un cuadro muy importante porque chistosamente se hizo más de 100 años después, pero nos está hablando del milagro tal cual ocurrió. Encontramos aquí también las figuras de Zumárraga, tenemos por acá, aunque no se ve muy claro, pero también está Juan Diego, su tío Juan Bernardino, y bueno, se han identificado varios retratos reales de personajes que estuvieron durante ese hecho, durante ese traslado. También tenemos un importante grupo de nobles nahuas, y de este lado tenemos ciertos personajes que no están insertos en la escena, pero no participan de ella. ¿Por qué creen que lo sea? Porque estos personajes, ellos dos, están hablando de los oferentes, o sea, quienes mandaron a hacer esta pintura. No sabemos por qué, pero se hizo en agradecimiento a algo que ellos vivieron. De hecho, los nombres de estas personas aparecen en el cuadro. Diego de la Concepción y Josep Ferrer. Ellos aparecen ahí, no sabemos por qué mandaron a hacer esta pintura, pero fue en un agradecimiento a algo, y por eso simplemente es un exvoto en dos partes. Una, porque es un agradecimiento a un hecho ocurrido, un milagro que estos donantes recibieron, y la otra, pues porque finalmente es un agradecimiento, digamos, de alguna manera conceptual de este milagro que la Virgen hizo sobre el indígena que estaba muerto ya. Entonces, por eso es considerado un exvoto. Ya nada más como nota curiosa, resulta interesante, este personaje de aquí es la única mujer que está representada en el cuadro y tiene un niño. Esta mujer es una mujer indígena, pero el niño tiene la piel clara. Estamos hablando de un niño mestizo. Entonces, precisamente por este tipo de cosas es un cuadro muy interesante, y es un cuadro que ha sido estudiado muchísimas veces por este contexto, por toda la información que contiene. Además que también, por ejemplo, las vestiduras, sobre todo de los personajes nobles indígenas, están basadas en los dibujos de los códices. Entonces estamos hablando de que el pintor hizo todo un estudio serio para poder representar esta escena. Otra de las pinturas que podríamos también considerar uno de los exvotos más antiguos del museo, bueno, pues es la procesión franciscana de Tlatelolco al Tepeyac, cuando se imploró la intercesión de la Virgen de Guadalupe por la peste llamada Cocolixtli, que en 1554 azotó a la Nueva España, matando casi al 70% de los indígenas. Y bueno, pues también es un exvoto, como lo podemos ver, porque finalmente la peste se acabó gracias a la intercesión de la Virgen de Guadalupe, como se está dejando constancia en esta escena. Y otro más parecido a lo que ya conocemos es esta pintura, se llama Milagro de la Virgen de Guadalupe al hijo de don Antonio Carvajal Anónimo, fechado en el siglo XVIII. Y aunque no tiene cartela, porque no la vemos, el uso de las cartelas fue posterior al siglo XVIII, lo que sí vemos es una escena muy clara de lo que está ocurriendo. Es un niño que cae del caballo y pues seguramente por esa caída pues estuvo al borde de la muerte. Y bueno, pues en el momento de la caída su papá intercede, le pide a la Virgen de Guadalupe que haga un milagro, y pues el milagro ocurre, y entonces en ese son de agradecer es que se manda a hacer este exvoto. Bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Los exvotos guadalupanos son una muestra, finalmente, de que la piedad popular es una manera de vivir la espiritualidad, y es una manera de vivir la espiritualidad desde el pueblo, de una manera muy real, de una manera muy genuina, espontánea. Son espacios, y esto es lo que yo quiero que quede claro, no nada más son objetos, en realidad ahí queda plasmado un encuentro personal con Dios que una persona tuvo en algún momento de su vida.
Bueno, en el caso de los exvotos guadalupanos, finalmente estos fieles se sintieron protegidos por su manto, se sintieron protegidos por María Santísima en su advocación de Guadalupe y bueno, finalmente fueron escuchados, fueron oídos desde la oscuridad. Son un reflejo de tradición donde la fe y la sanación desempeñan un papel vital en la vida cotidiana del creyente que recurre siempre a su madrecita, en urgente necesidad, con la confianza de que con seguridad será atendido. Entonces, bueno, yo con esto concluyo. Yo los invito a que de verdad se den una vuelta por el museo, conozcan este tipo de expresiones y no nada más los exvotos, también otro tipo de expresiones que vienen ya de un contexto más académico. Tenemos tanto arte religioso como arte sacro. Me refiero al arte religioso, bueno, es aquel que toma la temática religiosa, mientras que el arte sacro es el que está enfocado en aquellos objetos que se hicieron para la liturgia o para alguna devoción en especial. Muchas gracias.